vamos a meditar acerca de la relación de la Santísima Virgen María con la pasión de su Hijo, tomando como punto de referencia una de las grandes encíclicas marianas, es decir, una encíclica de el Papa San Pío X de 1904. Esta encíclica fue proclamada para conmemorar los 50 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. El título de la encíclica en latín es Ad Diem Illum Laetissimum, para ese día gozosísimo. Dice el Papa aquí: dentro de pocos meses el tiempo nos retraerá el recuerdo del día gozosísimo en el cual hace 50 años Pío IX, nuestro predecesor de santa memoria, circundado por una espléndida corona de cardenales y de obispos, con la autoridad del magisterio infalible, definió y promulgó que ha sido revelado por Dios que la Virgen María fue inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción. Y el Papa hace referencia a las grandes gracias que han venido a la Iglesia después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y en este sentido dice el Papa que este dogma es contrario a todos los errores, sobre todo a los errores modernos que iban a venir en el último tiempo, es decir, después de la proclamación de ese dogma y hasta su pontificado. Son los errores del racionalismo moderno que fueron condenados por el Concilio Vaticano I. ¿Quién podría enumerar los ocultos dones de gracias que Dios, por intercesión de la Virgen, dio a la Iglesia en todo este tiempo? Y justamente hace referencia al Concilio Vaticano I. La Iglesia está unida no solamente por la caridad que proviene de Cristo, sino por el vínculo de unión que produce la Virgen María entre los miembros de la Iglesia. Apenas Pío hubo proclamado como dogma de la fe católica que María está inmune de toda mancha de pecado desde su concepción, en el pueblo de Lourdes comenzaron a cumplirse por la Virgen hechos maravillosos. Hechos maravillosos. Después, en honor de la Virgen Inmaculada, fue construido aquel grandioso y artístico templo ante el cual, por las plegarias de la Beata Virgen María, suceden todos los días prodigios que son claros argumentos para vencer la incredulidad de los hombres de nuestros tiempos. El dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma eminentemente sobrenatural y por eso es muy apto para vencer el rechazo de lo sobrenatural que es propio de nuestro tiempo. La Virgen María es de esta manera en cierto modo madre de la fe cristiana, especialmente para nuestro tiempo.
Ninguno, además, pondrá en duda que por medio especialmente de María se nos abrió la mejor vía para el conocimiento de Cristo, cuando reflexiona que con ella sola, entre todos, Jesús estuvo durante 30 años unido con los lazos de familiar intimidad que unen siempre un hijo con su madre. En efecto, los maravillosos misterios de la Navidad y de la infancia de Cristo, y aquellos sobre todo de la Encarnación, que es el principio y el fundamento de nuestra fe, ¿a quién podían ser más manifiestos que a la Madre, la cual no sólo conservaba en su corazón lo que sucedió en Belén o en el templo de Jerusalén, sino que fue partícipe de los pensamientos de Cristo y de sus deseos escondidos? De modo que se puede decir que ella vivió la vida misma del Hijo. Ninguno entonces conoció a Cristo tan íntimamente como ella. Y por eso no puede haber maestro o guía más apto que ella para el conocimiento de Cristo. Es decir, la Virgen María es, por esta razón, madre de los creyentes, madre en cierto modo de la fe de los que creen en Cristo, porque la fe es conocimiento de Cristo y a través de Cristo conocimiento de Dios. Y la Virgen María es aquella que conocía más íntimamente a Cristo, porque era su madre, es decir, conocía los pensamientos de Cristo y conocía los deseos de Cristo, como se nos manifiesta también en el Evangelio. Ahora, la Virgen María no solamente conoce a Jesucristo, sino que participa de toda su vida y de toda su misión. Y por eso la Virgen María es también madre de la Iglesia. Se sigue, como hemos mencionado, que ninguno puede ser más apto que la Virgen para unir a los hombres a Cristo. Si en efecto, como dice el mismo Cristo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y aquel a quien has mandado Jesucristo, alcanzando por medio de María un vital conocimiento de Cristo. Será también por medio de María que conseguiremos más fácilmente aquella vida que tiene como fuente y como principio a Cristo. Lo principal que hace la Virgen María con nosotros es transmitirnos, en cierto modo, generar en nosotros el conocimiento de Cristo, porque ella conocía a Cristo, y conocerlo significa sobre todo conocer sus pensamientos y tener sus afectos. Si después reflexionamos un momento cuántas sean y qué potentes las razones por las cuales esta Madre Santísima nos otorgó premurosamente tales dones espléndidos, ¿cómo crece nuestra esperanza? ¿Y no es tal vez María la Madre de Cristo? Entonces es también la Madre nuestra. Cada uno tiene que considerar que Jesucristo, que Jesús, Verbo hecho carne, es también el Salvador del género humano. Ahora, como Dios hombre, Él tuvo un cuerpo físico como todos los otros hombres. Como Redentor de nuestra estirpe, tuvo un cuerpo espiritual y místico formado por la sociedad de aquellos que creen en Cristo. Nosotros, muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y la Virgen no concibió al eterno Hijo de Dios solamente porque tomando de ella la naturaleza humana se hiciese hombre,
sino también porque por medio de la naturaleza humana se hiciese Salvador del mundo. Por eso el ángel dijo a los pastores: hoy nació un Salvador, que es Cristo Señor. Por el mismo motivo, entonces, de la castísima madre, Cristo tomó la carne y juntamente se unió un cuerpo espiritual formado por aquellos que habrían creído en él. De tal manera se puede decir que María, llevando en su seno al Salvador, llevó también todos aquellos cuya vida estaba contenida en aquella vida del Salvador. Todos nosotros, entonces, que estamos unidos a Cristo, y como dice el apóstol, somos miembros del cuerpo suyo, de su carne y de sus huesos, hemos salido del seno de María, y a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por lo tanto, por una razón toda espiritual y mística, nosotros somos llamados hijos de María, y ella es madre de todos nosotros. Madre, para decir la verdad, espiritual, pero sin duda madre de los miembros de Cristo que somos nosotros. Si por eso la Beatísima Virgen es al mismo tiempo madre de Dios y de los hombres, ¿quién podrá dudar que ella no trabaje con todo medio para que Cristo, cabeza del cuerpo, o sea, de la Iglesia, infunda en nosotros sus miembros los dones suyos, y particularmente el don de conocerlo, para que por medio de él tengamos la vida? Por eso, en la tradición de la Iglesia, la Virgen María es venerada como Madre de la Sabiduría, porque engendra en nosotros el conocimiento de Cristo. Engendra en nosotros aquello que caracteriza al Verbo de Dios en su vida trinitaria, que es expresar el conocimiento divino. Porque el Verbo es el concepto de Dios, es el fruto de su acto perfectísimo de conocimiento. La Virgen María, siendo madre del Verbo, expresa humanamente, pero de modo sobrenatural, esta generación eterna que el Padre hace del Hijo por medio de un acto infinito de conocimiento perfectísimo. Por eso Cristo tiene otro nacimiento, además del eterno, que es el nacimiento temporal de la Virgen María. Y este nacimiento temporal, según la regla que expresa Dionisio, manifiesta el nacimiento eterno, porque las cosas sensibles manifiestan las cosas espirituales e inteligibles. Por eso, la Virgen María, generando al Hijo de Dios, manifiesta especialmente el conocimiento de Dios, manifiesta especialmente el conocimiento que tiene por objeto a Dios y el conocimiento que tiene por sujeto a Dios, porque es Dios que se conoce a sí mismo. Esto nos transmite la Virgen María. Y nos lo transmite en primer lugar haciendo que conozcamos a Cristo, porque ella lo conocía mejor que todos. Lo conocía por su plenitud de gracia, que hacía que tuviese la ciencia infusa para conocerlo, pero además lo conocía por la ciencia experimental, porque estaba con él, hablaba con él, lo veía, lo oía, etc. Por eso lo conocía de una manera muy perfecta y unía en sí toda la armonía del conocimiento, es decir, de todas las dimensiones del conocimiento, desde lo espiritual hasta lo sensitivo. Esto nos transmite la Virgen María, dice el Papa San Pío X. Nos transmite el conocimiento de Cristo. Ella es madre de la Iglesia en cuanto es madre de los creyentes, y nos transmite, por eso, en primer lugar, la fe en Cristo,
en el sentido no de que la produce, porque la fe la produce siempre Dios, sino en el sentido de que nos dispone o nos ayuda a disponernos muy perfectamente para creer en Cristo, no solo para creer individualmente, sino para creer dentro del cuerpo que ella misma engendra, porque engendra a Cristo. Ella es madre espiritual del cuerpo de Cristo. Este ser madre espiritual hay que entenderlo en primer lugar, según las palabras del Papa, en el sentido de la fe, del conocimiento. Es esta la perfección que Cristo nos vino a traer. Como dice Santo Tomás, el Verbo se encarnó, porque la perfección del hombre estaba en el conocimiento, que era ya imposible a causa del pecado. Y continúa el Papa explicando la relación de la pasión de Cristo con la Virgen María. Dice enseguida: además, a la Santísima Madre de Dios no toca solamente la alabanza de haber dado al unigénito de Dios, que sería nacido con miembros humanos, la materia de su carne, para que fuese preparada la víctima para la salvación de los hombres, sino que tocó también la tarea de custodiar y nutrir a la víctima y de llevarla a su tiempo sobre el altar. De aquí derivó entre la madre y el hijo aquella comunidad de vida y de dolores, por lo cual a ambos, en igual modo, se podían aplicar las palabras del profeta: en el dolor se consuma el alma mía y los años míos en los gemidos. Y cuando alcanzó el término de la vida del hijo, estaba ante la cruz de Jesús su madre, no sólo absorta en el cruel espectáculo, sino alegre, porque su unigénito era ofrecido por la salvación del género humano. Y tanto participó a sus dolores, que si fuese posible, si hubiese sido posible, habría sido más feliz de sufrir ella todos los tormentos que fueron soportados por su Hijo. La Virgen María es la que más participó del dolor de Cristo, que, como dice Santo Tomás, es el más grande de todos los dolores. Pero con el dolor estaba el gozo, así como en la pasión de Cristo estaba la visión beatífica, y en cierta manera era producida por la visión beatífica como instrumento para la comunicación, la difusión de ese conocimiento perfecto de Dios. Así también, cuando la Virgen María sufría más que los otros hombres, participando al dolor máximo de su Hijo, ahí también la Virgen María gozaba, porque contemplaba en la fe y en la perfección de los dones del Espíritu Santo el fruto de la salvación de Jesucristo. Y sigue el Papa: no negamos por esta comunidad de dolores y de voluntad entre María y Cristo, ella mereció hacerse la reparadora del género humano perdido. La reparadora del género humano perdido. Es una cita de un padre. La tradición siempre hizo referencia a esto, hasta el último concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dice, citando todavía un padre, San Ireneo, que ella es causa de salvación para todos los fieles de Cristo. Entonces,
mereció llegar a ser reparadora del género humano perdido y por tanto la dispensadora de todos los dones que Jesús nos conquistó con una muerte cruenta. Porque la eficacia de la pasión deriva del amor que Cristo tenía máximamente cuando ofreció su vida por la salvación de los hombres, y de ese amor participó máximamente la Santísima Virgen María, y por eso su obra es universal respecto de la Iglesia. Es reparadora del género humano perdido. Y continúa el Papa: no negamos que la distribución de tales dones pertenezca por derecho propio y privado a Cristo, porque es sólo por su muerte que nos han sido procurados, y Él solo, por su poder, es el mediador entre Dios y los hombres. Y sin embargo, dada la comunidad que se dijo, de dolores y de aflicciones entre la Madre y el Hijo, fue concedido a la Virgen Augusta llegar a ser la más potente mediadora y conciliadora de toda la tierra ante su Hijo unigénito. La fuente, pues, es Cristo, y de su plenitud hemos recibido todos, del cual todo el cuerpo bien compuesto y conectado, por la útil concatenación de las articulaciones, cumple su desarrollo para la edificación de sí mismo en el amor. La Virgen María está en el corazón de la Iglesia, por tanto, está generando la Iglesia desde sus gozos y sus dolores. Participa universalmente de la misión de Cristo. Y por eso la Virgen María es madre de todos los hombres y es madre de la Iglesia. Cristo es la fuente de todo, pero como dice la tradición, todos los dones nos llegan a través de la Virgen. Por eso continúa Pío X: María, en cambio, como oportunamente nota San Bernardo, es el acueducto o el cuello mediante el cual el cuerpo está unido a la cabeza, y éste transmite su virtud y su fuerza. Ella, en efecto, es el cuello de nuestra cabeza, mediante el cual todos los dones espirituales son comunicados al cuerpo místico. Es por lo tanto claro que no entendemos para nada atribuir a la Madre de Dios el poder de producir la gracia sobrenatural, poder que en cambio compete solamente a Dios. Pero dado que ella supera a todos en la santidad y en la unión con Cristo, y porque por Cristo fue asociada la obra de la salvación humana, nos merece de congruo, como dicen los teólogos, lo que Cristo nos mereció de condigno. Es decir, Cristo mereció estrictamente, o sea, correspondía a los actos de su pasión la salvación. La Virgen María mereció lo mismo de otra manera, es decir, por conveniencia, atrayendo la mirada benévola de Dios. Y así sigue el texto, y es por eso que llegó a ser la primera distribuidora de las gracias dadas por Él. El Hijo de Dios se sentó a la derecha de la majestad divina en lo más alto de los cielos. María, a su vez, está sentada como reina a su derecha,
refugio seguro de todos aquellos que están en peligro y de todos fidelísima auxiliadora. De modo que de nada se debe temer y nunca se debe desesperar si ella nos será guía, protección y defensa. Dado esto, para retornar al tema, ¿quién podrá pensar que equivocadamente o menos justamente hemos afirmado que María es el más grande y el más seguro, la más grande y la más segura ayuda para alcanzar el conocimiento y el amor de Cristo? Cuando vemos que ella fue asidua compañera de Cristo desde la casa de Nazaret hasta el lugar del Calvario, que conoció los secretos de su corazón como ningún otro, que suministra casi con derecho de madre los tesoros de sus méritos. Prueba de lo que afirmamos es sin duda el deplorable comportamiento de aquellos que por diabólica astucia o por erradas opiniones creen que se puede dejar de lado la ayuda de la Virgen. Estos miserables e infelices que traen el pretexto de dejar de lado a María para honorar a Jesús, ignoran que el Hijo no se puede encontrar si no es con María, su madre. El Papa, que era santo, contemplaba muy profundamente la unión del misterio de Cristo con el misterio de la Santísima Virgen María, especialmente en su pasión, porque a través de ella nos llegan los frutos de su pasión. Nos mereció, dice, lo mismo que mereció Jesucristo, pero de otra manera. Es decir, nos mereció la salvación. Por eso después se iba a desarrollar la doctrina acerca de la corredención de la Virgen María. El Papa hace referencia muy especialmente a la conexión entre la Virgen y las virtudes teologales, porque, como dijo, engendra en nosotros en cierta manera la fe, que es causada por el Hijo como Dios, y con eso también la esperanza y la caridad de una manera muy eficaz. Cuánto convenga que los hijos imiten todas las virtudes de su Madre Santísima. Es sin embargo nuestro deseo que los fieles practiquen particularmente las que son principales y como los nervios y las articulaciones de la vida cristiana. Queremos decir la fe, la esperanza y la caridad, sea hacia Dios, sea hacia los hombres. Y si bien ningún período de la vida de la Virgen haya sido privado del esplendor de estas virtudes, sin embargo ellas brillaron en modo especial cuando María asistió al nacimiento y a la muerte de su Hijo. Jesús está crucificado. Y se lo reprocha con insulto, entre los insultos, porque se hizo hijo de Dios. María, en cambio, reconoce y adora en él la divinidad, sin vacilar. Muerto, lo lleva al sepulcro. Pero no duda que habría de resucitar. Su amor ardiente hacia Dios la hace partícipe y compañera de la pasión de Cristo. Y junto con él, como que olvida su sufrimiento
pide perdón por los que lo matan, que obstinadamente gritan: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Santo Padre conecta estos misterios de la Virgen muy especialmente con el dogma de la Inmaculada Concepción, porque este dogma corresponde a la universalidad de la misión de la Virgen María como reparadora del género humano. Podía ser reparadora del género humano porque su naturaleza no estaba dañada por el pecado original. Por eso la Virgen María vivió sin el pecado original y fue concebida sin el pecado original, porque tenía esta misión respecto de la naturaleza humana en su conjunto. Y muy especialmente explica que la fe en el dogma de la Inmaculada y en los otros dogmas marianos es remedio contra los males del mundo moderno. Pero porque no parezca que nos hemos alejado de la consideración de la Inmaculada Concepción de María, que dio ocasión a este escrito, reflexionemos qué grandes y particulares ayudas derivan de él para conservar estas virtudes y para practicarlas. Y en realidad, por donde comienzan los enemigos de la fe, cuando quieren esparcir por todos lados sus graves errores que hacen vacilar la fe de muchos? Niegan que el hombre haya caído nunca en el pecado y que por eso haya sido degradado de su primitiva condición. Por eso retienen una fábula no solo el pecado original, sino también los daños que surgen de él. Es decir, que la raíz del género humano esté corrompida, que toda la descendencia de los hombres esté arruinada, que en tal modo haya entrado entre los hombres el mal y que por lo tanto sea inevitable la necesidad de un reparador. Admitidos estos principios, es fácil comprender cómo no hay lugar para Cristo, para la Iglesia, para la gracia y para todo el orden sobrenatural. En una palabra, el entero edificio de la fe viene o es sacudido en su base. Al contrario, si los pueblos creerán y reconocerán que María Virgen desde el primer instante de su concepción fue libre de toda mancha, necesariamente admitirán también el pecado original, la redención de los hombres por medio de Cristo, el Evangelio, la Iglesia y en fin la misma ley del dolor. Principios que quitarán de raíz y sacudirán todo lo que sabe de racionalismo y de materialismo. De modo que al cristianismo corresponderá el mérito de haber custodiado y defendido la verdad, porque el racionalismo y el materialismo destruyen el conocimiento de la verdad y la verdad misma en la mente de los hombres. El racionalismo elimina la fe en el pecado original, es decir, la fe en que existió el pecado original y que este pecado original arruina la vida de los hombres. Este racionalismo prepara el materialismo.
Contra esto es eficaz remedio la fe en la Inmaculada Concepción. Además, los enemigos de la fe, especialmente en nuestro tiempo, para alcanzar su fin de quitar más fácilmente de los corazones la fe misma, audazmente ponen bajo sus pies, con su actividad y con su enseñanza, el respeto y la obediencia debidos a la autoridad de la Iglesia y a todo poder humano. Es decir, los enemigos de la fe son enemigos de la autoridad, de toda autoridad, y sobre todo de la autoridad de la Iglesia. De aquí se origina la anarquía, que es el peligro más funesto y más pestífero, no solo para el orden natural, sino también para el orden sobrenatural. Ahora, este monstruo fatal, al mismo tiempo para el Estado y para el cristianismo, se destruye con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que nos obliga a reconocer en la Iglesia un poder al cual se debe someter no solo la voluntad, sino también la inteligencia. Porque es justamente este sometimiento de la inteligencia que el pueblo cristiano, por este sometimiento de la inteligencia, que el pueblo cristiano saluda a María: toda bella eres tú, María, y la mancha original no está en ti. Así pues, se debe concluir que justamente la Iglesia atribuye a María el mérito de haber por sí sola deshecho todas las herejías en el mundo entero. Es decir, la fe en la Virgen María y en los dogmas marianos deshace todas las herejías. Mientras no está bien asentada la fe en la Virgen María, se puede hablar de Cristo, se puede hablar de Dios, de la Trinidad, se puede hablar de la gracia, pero esto se puede hacer en medio de las herejías. En cambio, cuando está la fe bien asentada en la Virgen María, no es posible realizar estas operaciones mentales. Por eso dice el Papa que la fe en los dogmas marianos, y aquí especialmente en la Inmaculada Concepción, contribuye a deshacer todas las herejías. Si la fe, como dice el apóstol, es la realidad de las cosas esperadas, fácilmente se concederá que la Inmaculada Concepción de la Virgen al mismo tiempo refuerza la fe y anima la esperanza. Y esto tanto más porque la Virgen fue exenta de la culpa original en cuanto tenía que llegar a ser Madre de Cristo, y fue Madre de Cristo para que nos fuese restituida la esperanza de los bienes eternos. Por supuesto, la Virgen María refuerza el amor, quien por la contemplación de la Virgen Inmaculada no se siente estimulado a observar escrupulosamente el mandamiento que Jesús llamó suyo por excelencia, es decir, el de amarnos entre nosotros como Él nos amó. Un gran portento, así Juan narra la visión que le fue mostrada por Dios: apareció en el cielo una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Nadie ignora que aquella mujer representaba a la Virgen María, que incontaminada generó a nuestra cabeza. Por otra parte, el apóstol continúa: y siendo encinta, gritaba entre los dolores y trabajaba para dar a luz. Juan, por lo tanto, vio la Santa Madre de Dios en el gozo de la eterna felicidad y, sin embargo, en el trabajo por un parto misterioso. Pero ¿qué parto es este? Es el parto de nosotros, sin duda.
que todavía estamos detenidos en el exilio y debemos ser generados al perfecto amor de Dios y a la eterna felicidad. El dolor de la parturiente significa además el intenso amor, por el cual desde su trono celeste la Virgen vigila y con plegaria continua trabaja para que el número de los elegidos sea completo. Es decir, hay como una generación misteriosa desde el cielo de la Iglesia por parte de la Virgen María. Especialmente, dice el Papa, por lo que se refiere al amor. Y vuelve sobre el tema de la actualidad del culto y de la fe en los misterios de la Virgen María, que sirve para deshacer los errores modernos. Nosotros deseamos ardientemente que los cristianos de todo el mundo, tomando motivo especialmente de las solemnidades en honor de la Inmaculada Concepción, se esfuercen por conseguir este amor. Que empedernidamente y furiosamente se ataca en nuestros tiempos a Cristo y a su santa religión. Y por eso a cuantos se presenta inminente el peligro de que, arrastrados por los errores difundidos, se separen de la fe. Así pues, quien cree estar en pie, trate de no caer. Al mismo tiempo, todos recurran a Dios con súplicas humildes para que por intercesión de la Madre de Dios, los que defeccionaron puedan arrepentirse. Porque por experiencia sabemos que la oración, que surge de la caridad y que está apoyada por la imploración de la Santa Virgen, nunca fue vana. Ciertamente, no se desistirá nunca, ni siquiera para el futuro, de combatir la Iglesia, porque es necesario que haya entre vosotros partidos, como dice San Pablo, para que se hagan reconocibles los dignos de aprobación. Pero tampoco nunca la Virgen cesará de favorecer nuestros intereses, por cuanto sean difíciles, y continuar la batalla ya iniciada desde su concepción, para que cada día podamos repetir: hoy fue por ella aplastada la cabeza de la serpiente antigua. Por todo eso, el Papa presenta a la Santísima Virgen María como confortación y esperanza para la Iglesia de Cristo. Es un misterio profundo el de la Iglesia, es un misterio eterno, pero que al mismo tiempo cambia en cuanto cambian las circunstancias temporales, cambian los hombres, se suceden las generaciones. Y por eso ese misterio que surge de la eternidad, de la persona del Verbo, se manifiesta temporalmente. Y por eso es necesario que se actualice el misterio. Y el Papa presenta a la Santísima Virgen María como un modo principal para actualizar este misterio de la Iglesia, no solo para conocerlo, sino para vivirlo en la fe, la esperanza y la caridad. Sin duda nos encontramos, dice, en tiempos funestos,
De manera que podemos con razón lamentar con el profeta que no hay verdad, no hay misericordia, no hay ciencia de Dios sobre la tierra. El perjurio, la mentira, el homicidio, el hurto, el adulterio se han difundido por todos lados. Son palabras del profeta. Y continúa el Papa: sin embargo, en este diluvio de males está delante de nuestros ojos como un paraíso, la Virgen Clementísima, como árbitro de la paz entre Dios y los hombres. Pondré entre las nubes mi arco y será signo de alianza entre mí y la tierra. Hace referencia a la antigua alianza significada por el arco iris. La Virgen es como el arco iris. Aunque la tempestad sea furiosa y el cielo esté cubierto por una oscuridad muy densa, ninguno tiene que vacilar en su corazón. A la vista de María, Dios se aplacará y acordará el perdón. El arco estará entre las nubes y viéndolo me acordaré de la alianza establecida para siempre. Y no vendrán más las aguas del diluvio para exterminar a todos los vivientes. No hay duda que si confiaremos en María como se debe, especialmente durante las próximas más fervorosas celebraciones de su Inmaculada Concepción, sentiremos que ella es siempre aquella Virgen potentísima que aplastó la cabeza de la serpiente con su pie virginal. Esperando estos dones, venerables hermanos, os damos de todo corazón a vosotros y a vuestras poblaciones la apostólica bendición, dado en Roma ante San Pedro el 2 de febrero de 1904, primer año de nuestro pontificado. San Pío X era un papa santo, es decir, un papa contemplativo, y por eso entendió enseguida la misión de la Santísima Virgen María.